Tatiana Duque Restrepo, periodista de la Santo Tomás, con maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Tatiana ha trabajado en diferentes medios como El Nuevo Siglo, la FM, Caracol Radio, Blue Radio y el Ministerio del Interior. En el año 2012 es ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Investigación en Radio. Para el 2019 cumple 3 años en la Silla Vacía y hace año y medio trabaja desde Cali como editora de la Silla Pacífico, la pata regional que cubre los 4 departamentos del litoral. Tatiana, quiero que nos cuentes ¿cuál es la ideología, postura o línea de pensamiento que trabaja a la Silla Vacía como medio alternativo? Pues básicamente la Silla no tiene una ideología per se. Tenemos 2 líneas, digamos, por las que nos regimos, y es cubrir todos los poderes en Colombia, las movidas de poder en Colombia. Ya esto es el poder político, el poder económico, el poder de los movimientos sociales, de los actores armados ilegales, y entender esas dinámicas de poder con enfoque regional. Y lo otro, pues digamos que se podría decir que es como lo que nos mueve, es que nosotros contamos todo lo que sabemos y sabemos todo lo que contamos, y eso le da la garantía a la gente que nos lee de que si lo contamos es porque es cierto y porque la reportería nos dio las herramientas para escribir lo que escribimos. ¿Qué hace diferenciar a la Silla Vacía de los medios tradicionales? La Silla Vacía es diferente a los medios tradicionales principalmente por su financiación. Nuestra financiación no está supeditada a un gran grupo económico, como sí ocurre con los medios tradicionales. El Tiempo, pues con Sarmiento Angulo, RCN Televisión y RCN Radio con Ardila Lule, o Caracol Radio con el Grupo Prisa, o El Espectador y Caracol Televisión con otro grupo económico, Semana con los Gilinski. La Silla Vacía no tiene un dueño económico. Nosotros tenemos una línea de financiación diferente que se basa en la cooperación internacional y convenios con universidades, lo cual nos hace absoluta y completamente libres de escribir las movidas de poder como queramos y como realmente están sucediendo. Eso pues nos da una transparencia única para poder hablarle a nuestros usuarios, pues a la gente que nos lee. ¿Cómo está constituida la Silla Vacía? Es decir, contenido, secciones y a qué público va dirigido. La Silla Vacía está constituida por varios productos, por decirlo así. Uno de los productos principales, pues obviamente es el producto noticioso, que es el que hacemos en la Silla Vacía y en sus patas regionales. Estamos convencidos en la Silla de que el país son sus regiones. Por tal razón, nosotros no tenemos corresponsales, sino equipos periodísticos en cada una de las regiones del país. Tenemos en este momento la Silla Caribe, la Silla Paisa, la Silla Sur, la Silla Cachaca, la Silla Santander y la Silla Pacífico, que es la que yo edito, y yo soy la editora de la Silla Pacífico, en donde hablamos de temas de poder en cada región, y a cada región la tomamos con su importancia y con sus particularidades para contar lo que sucede. Eso pues ha sido muy exitoso y obviamente ha sido una gran satisfacción, porque llegar a un lugar en donde los medios tradicionales tienen cooptados a los políticos y viceversa, pues nos da la facilidad y la franqueza de contar todas las historias que los demás medios no cuentan. Eso por el tema noticioso. También hay otros contenidos que son de opinión. Está la Mesa de Centro, que es uno de los productos más exitosos en la línea de opinión. También está la Silla Académica, que es un producto también muy exitoso, en donde expertos de 5 universidades del país, van a ser muchas más, pero por ahora son 5 universidades del país, hablan de diferentes temas de los cuales han hecho investigación y que tienen algún tipo de coyuntura en este momento. También está el producto completo de opinión, que son las redes de la Silla. En las redes, los expertos de los temas más importantes del país, que vienen desde el tema paz hasta el tema de étnico, pasando por mujeres, educación, salud, escriben y hacen debates en torno a los temas de coyuntura. Esos son como las distribuciones de la Silla Vacía por dentro. ¿Qué te impulsó a trabajar con la Silla Vacía? ¿Qué me impulsó a trabajar en la Silla Vacía? Pues básicamente que me llamaron para el puesto, y eso ya es un honor completo. Yo a la Silla la veía como un producto de una gente muy experta, y pues que me hubiesen llamado pues fue todo un privilegio. Yo en ese momento estaba trabajando en el Ministerio del Interior, y
Y nada, pues entré en un momento interesantísimo que fue la pérdida del plebiscito. ¿Cuál ha sido el caso o noticia que más te ha cautivado desde que trabajas en la Silla Vacía? Pues digamos, las historias que hemos hecho en la Silla Vacía, hay muchas, no sé, o sea, cada historia que uno hace es como un hijo, pero obviamente hay unas que están muy, muy cerca al corazón. Personalmente, yo quiero mucho la labor que hemos hecho desde la Silla Pacífico con Tumaco. Creo que hemos sido capaces de cubrir Tumaco como ningún otro medio en el país lo ha hecho, y eso me llena de mucha alegría, también de una profunda tristeza, porque pues es un puerto olvidado en el país, pero que he aprendido a conocer a través de la reportería y a través de los viajes, y los he aprendido a querer muchísimo, y a querer muchísimo ese puerto. Hay unas historias que son icónicas, no sé, la de mi compañera Laura Ardila de la Silla Caribe, cuando contó cómo se movió la plata debajo de cuerda para que Santos ganara la reelección en el Caribe, las historias de la Silla Sur sobre el Amazonas, que lo ven como una sociedad y no solamente como un destino ambiental y turístico, las historias de la Silla Cachaca sobre Peñalosa, las historias sobre el manejo del Congreso por dentro en el Fast Track, esas, digamos, por poquito les estoy contando como las historias que recuerdo de la Silla. ¿Qué consejo le podrías dar a los jóvenes que hoy en día estudian comunicación social y periodismo? Pues mira, la máxima que yo le podría decir a un estudiante de comunicación en este momento es que el periodismo no es para hacer plata, el periodismo es una carrera que tú tienes que sentir que hay más de actitudes que de aptitudes para llevarla a cabo, que tienes que sudártela, que tienes que realmente estar en terreno, y si estás dispuesto a hacer eso, bienvenido, si no, cambia de carrera. Muchas gracias, Tatiana. Politécnico Grancolombiano.